no dimensionamos, pero siempre vemos el tema de dimensionado porque eso ayuda a que ustedes puedan interpretar los planos que ven, que bueno, en el curso son planos pequeños de una pieza, eh, nada más, es lo más que vamos a ver, pero eso les ayuda para cuando tengan que ver algún plano en especial. Siempre en lo que es el dimensionado hay una cierta nomenclatura. Esto es del IRN, ¿verdad? Eh, hay líneas de cota y entonces son números que se intercalan cerca de sus puntos medios. A ver si hay alguno por acá. Ajá. Uno ve que intercala un número en medio y eso es la medida y siempre hay alguna forma de que nos indica dónde comienza y dónde termina la cota. Usualmente lo que vemos son flechas, pero hay diferentes sistemas para dimensionar. A veces se usan líneas inclinadas, a veces círculos y otros sistemas que luego vamos a ir viendo. Ok, entonces existen esas líneas, siempre se dibujan con un lápiz duro. En el caso de ustedes las dibujarían con 2H y las flechas se colocan en cada extremo. Hay líneas de extensión y entonces siempre son líneas que se prolongan desde el punto de los puntos donde inicia una cota y sirven para indicar a dónde comienza y a dónde termina la cota cuando la cota está dentro del dibujo. Nunca se acota dentro del dibujo. Siempre todas las cotas van por fuera. Entonces, por ejemplo, las líneas de extensión son como esta. De aquí, estas son líneas de extensión. En este caso, también tenemos aquí, ¿verdad? Otras líneas que nos indican de dónde empieza y dónde termina la cota. Digamos, en este caso, la cota comienza en el centro del círculo, entonces esta línea es una línea de extensión. Ok, las líneas ya nosotros las hemos usado, son líneas delgadas, localizan la línea de centro de partes cilíndricas y agujeros cilíndricos. Todo lo que sea redondo va con esa línea de eje. Y hay líneas de referencia que son para indicar la característica a la cual se aplica este. Por ejemplo, cuando hay que hacer orificios y en esa línea de referencia puede ser que se indique el equipo que se va a usar y, por ejemplo, el taladro y la broca que hay que usar. Vamos a irnos un poquito adelante. Por ejemplo, acá, ¿verdad? Es un hueco que hay que hacer, entonces se indica el taladro, el equipo y se indica también el tamaño de la broca. En este caso todas las cotas están en pulgadas, es un ejemplo del sistema inglés. Ok, esas flechas de cota que están en los extremos de las líneas indican su punto final y su punto inicial. Tienen que ser del alto de los números y letras una amplitud de 1/3 de su longitud. O sea que si uno tiene esta flecha no puede ser muy pequeña, tiene que ser aproximadamente de 1/3 parte del tamaño que uno pone los números. Bueno, ellas tienen que tener cierto tamaño. Tampoco debe ser muy pequeña. Ahorita les enseño diferentes formas en que por ejemplo, con AutoCAD se acota. Entonces ahí están las cifras de cota que especifican las dimensiones
Y esta figura está tomada de Lear, es el capítulo 18. Estos símbolos de acabado, por ejemplo, nosotros no los estamos usando. En realidad, nada del acotado hacemos nosotros, pero debemos entenderlo. Por ejemplo, cuando tenemos un círculo, indicamos con una flecha a termina, dónde termina ese radio o el diámetro. En este caso es un radio, se le indica con una R. Cuando tenemos otra, por ejemplo, el diámetro se usa phi en vez de usar el radio. Y siempre la línea de eje es larga, corta, larga. Las líneas ocultas van a trazos. Y usualmente cuando uno tiene varias cotas en una sola línea, se indica la línea, la cota total. Luego se indican todas las demás partes menos una. Una cota se omite para poner menos, información, ¿verdad? La última cota se omite. Entonces se supone que uno, pues al ver el plano, uno haría la resta de las distancias que están expresadas en el plano con la distancia total. Y todas las cotas van afuera del dibujo. Nunca se ponen cotas dentro del dibujo. Si hay algo que tenemos que sacar, usamos flechas de esta forma, estas líneas de referencia, ¿verdad? O las líneas de extensión pueden ser también otra forma de poner las cotas. Lo otro es que usualmente uno coloca las cotas todas en una misma dirección. Podría ser que uno las use alineadas. Entonces, por ejemplo, esta cota en la dirección en que está en la línea, ahí se pone, ¿ven? Esta es la forma alineada. Si la cota es horizontal, se pone horizontal. Si es vertical, se pone vertical. Estas son lo que se llaman líneas de extensión para indicar de dónde viene la cota. Lo otro es que la línea de extensión nunca pega con el dibujo. Siempre se pone a una cierta distancia, ¿ven? Que no llega exactamente al punto, sino que se separa una cierta distancia. ¿Okay? Usualmente en los planos de ingeniería se prefiere usar esta que es unidireccional, porque de esta forma no tiene que estársele dando vuelta al plano o moviendo la cabeza en alguna dirección. Aquí, como son poquitas cotas, pues no es problema, pero cuando son muchas cotas, muchas veces se prefiere ponerlas todas en una dirección, o sea, en dirección horizontal, que es como nosotros estamos acostumbrados a escribir. Siempre cuando hay una serie consecutiva de cotas se omite una. Se colocan todas las cotas del mismo lado del dibujo y las cotas parciales se colocan alineadas, no escalonadas. O sea, por ejemplo, vamos a devolvernos a estas son cotas parciales, estas son cotas parciales, entonces todas van en una sola línea. No se pone una en una posición, otra en otra, otra en otra, sino que todas en una sola línea. Escalonadas querría decir que, bueno, aquí no tenemos ninguna que sean muchas cotas, pero que no las pongamos todas en una sola línea, sino que las coloquemos, por ejemplo, esta acá y esta un poquito más arriba, entonces nos quedaría escalonada. Entonces la idea es que vayan
siempre las cotas eh, en una sola línea. La cota menos importante es la que uno omite. Eh, a veces se coloca como referencia y se indica explícitamente. O sea que a veces uno sí coloca todas las cotas. Eh, lo que pasa es que a veces puede ser que cuando uno coloque todas las cotas tenga un error y entonces entre todas no sumen el total. Entonces por eso se omite una siempre para permitir que la persona que está interpretando el dibujo y construyendo la pieza o haciendo la construcción, ¿verdad? Haga esa resta y encuentre cuál es el valor. Siempre tienen que estar fuera del objeto. A menos que haya imposibilidad, las cotas siempre tienen que ir afuera. Y dejar un claro entre la vista y la línea de extensión, como les dije. Los ángulos tienen que usarse también con líneas de extensión para que no queden dentro del dibujo. Digamos, aquí tenemos un ángulo, entonces ellas se usan líneas de extensión para poner dentro del dibujo, no se pone adentro. ¿Verdad? Adentro del dibujo no se recomienda nunca poner cotas. ¿Verdad? Aquí vienen cosas que no son recomendables. ¿Verdad? Agruparse de forma lógica, ven, están todas juntas. No poner una por un lado, otra por otro, otra por otro, sino todas. Cuando una es el total, las que son parciales se ponen a la par cerca de ellas. Y se omite una cota. A veces podrían ponerse todas, pero como les decía, a veces cuando se hace esto, si no se chequea bien, puede ser que no sume completamente las tres cotas o las cotas parciales, la total. Y se debe indicar que es una que se usa como referencia para que la persona sepa que tiene que chequearla. ¿Verdad? Entonces estos son imágenes de diferentes cotas, sistemas de acotado. Hay varios tipos de acotado, ¿verdad? Cuando las características son muy pequeñas, uno debe ampliar el dibujo o hacer líneas de líneas pequeñas de extensión o eliminar esas líneas de cota, usar flechas o colocar cifras de cota en zigzag, ¿verdad? Para que no, para que cuando hay espacio muy limitado no quede todo muy amontonado. Entonces, por ejemplo, si uno tiene demasiadas cotas, entonces hacer flechas que indiquen, vamos a irnos a la otra, ir haciendo flechas que nos indiquen el tamaño, perdón, que nos indiquen la referencia o la línea de extensión, o eliminar la línea de extensión sería, por ejemplo, en vez de poner esta línea acá, ponerla nada más cortita y entonces uno con la vista, uno ubica la posición en que está la referencia y no hace estas líneas cuando se hace mucho amontonamiento. Eso es lo que quiere decir de eliminar esas líneas de extensión. Okay. Entonces vamos a parar este acotado y básicamente les estoy haciendo esto para que logren interpretar mejor, porque a veces preguntan, profe, ¿y cuál es la medida tal? Y la idea es que ustedes no pregunten sin haber visto, o sea, que sea porque no entendieron el dibujo y no porque nada más no leen.